Hoy les hablaremos sobre la contraofensiva de las fuerzas aliadas. Yo les hablaré sobre la batalla de Kursk, conocida como la mayor guerra de tanques. Tras la gran derrota de Alemania en la batalla de Stalingrado, esta señaló también el inicio de la contraofensiva del ejército soviético. En primavera de 1943, la línea del Frente Oriental presentaba un saliente que tenía 250 kilómetros de largo y 160 kilómetros de ancho. En el centro de esa saliente se ubicaba la ciudad soviética de Kursk. Hitler consideró necesario eliminar la posibilidad de que ese frente se extendiera hacia el oeste, poniendo en peligro la propia existencia de su proyecto. Para enfrentar tal posibilidad, Hitler diseñó un plan ofensivo que se estructuraba a partir de un desplazamiento de doble pinza desde el norte y el sur a fin de crear un gran bolso que cerrara el saliente de Kursk dejando aisladas a las tropas soviéticas. La ofensiva nazi, prevista inicialmente para mayo de 1943, fue retrasada porque el ejército alemán esperaba el nuevo armamento. Esto le dio tiempo a la Unión Soviética para poner cinturones defensivos que incluían campos de minas, cercas de alambres con púas, zanjas antitanques y nidos de ametralladoras. A principios de julio de 1943, Hitler logró reunir a 800.000 hombres, 2.900 tanques, 7.000 cañones y 200.000 aviones. Según Shukov, opinaba que en el verano de 1943, en las vísperas de la batalla, las fuerzas armadas soviéticas superaban en número a las alemanas. El ataque alemán, denominado Operación Ciudadela, se inició el 5 de julio tanto desde el norte como desde el sur, tal como estaba previsto. Luego de la preparación de la artillería correspondiente, en un principio las acciones combativas favorecieron a los alemanes, que lograron sobrepasar el primer cinturón defensivo y avanzar hacia las líneas enemigas, pero con el correr de los días el ejército soviético se repuso y el 11 de julio logró frenar el ataque. Desgastar las tropas alemanas, la Unión Soviética decidió contraatacar, avanzando hasta la batalla de Berlín, que esta daría fin a la Segunda Guerra Mundial. Invasión aliada a Italia. Tras la derrota del Afrika Korps en 1943, Churchill y Roosevelt se reunieron en Casablanca para decidir su próximo paso. Churchill propuso atacar a Hitler desde el sur de Europa, empezando por Sicilia e Italia, mientras que Roosevelt aceptó esta idea con la condición de priorizar la futura invasión al norte de Europa conocida como el Día D, iniciando así la Operación Husky, la invasión de Sicilia. Comenzó la noche del 9 de julio de 1943, en donde el ejército británico a cargo de Montgomery y el ejército estadounidense a cargo de Patton desembarcaron en las costas de la isla. Estos lograron rápidamente la rendición de las tropas italianas, pero los alemanes ofrecieron una fuerte resistencia durante 5 semanas antes de retirarse, siendo así la primera victoria para los aliados. Esta victoria provocó la caída de Mussolini, quien fue destituido por el rey Víctor Manuel III y encarcelado, y su derrocamiento abrió la puerta a un armisticio entre italianos y los aliados, siendo así que Hitler, al enterarse de esta noticia, se puso muy furioso y juró una sangrienta venganza ante todos los responsables, mandando así a liberar a Mussolini a cargo del Comando Especial por el jefe de espionaje de la SS, Otto Skorzeny, el cual logró liberar a Mussolini sin mucho lío y lo llevó hacia Hitler, siendo así que Hitler, para poner un alto hacia el avance aliado, respondió con dureza, ocupando el norte de Italia y enfrentando la ofensiva aliada en la península. Las tropas alemanas, bajo el mando de Kesselring, establecieron la línea defensiva como la línea Gustav, lo que provocó un estancamiento prolongado en esta invasión. Los intentos aliados en Casio y Anzio fracasaron inicialmente debido a un fuerte resistimiento alemán y errores estratégicos, siendo así que finalmente en mayo de 1944 lograron romper la línea Gustav los aliados por los ataques en Casio y Anzio definitivos que se dieron al final, reforzando y con una estrategia de engaño. Los aliados pudieron ganar así y liberar a Roma,
Sin embargo, no persiguieron a las fuerzas alemanas, lo que permitió al Kaiserreich establecer una nueva línea definitiva, conocida como la línea gótica, en el norte de Italia, en donde esta fue otra línea en donde se sufrieron grandes bajas, pero los aliados lograron romper esta línea y así finalmente terminando con la invasión de Italia, tomando toda Italia los aliados. Es así que el 2 de abril de 1945 los alemanes dieron su rendición y el 28 de abril de 1945 los alemanes que estaban en Italia capitularon, siendo así que este mismo año Mussolini fue encarcelado cuando quiso escapar a Suecia y fue decapitado sin juicio previo junto a su amante. Sus cuerpos fueron trasladados hacia Milán, en donde eran exhibidos ante el público y eran ultrajados, provocando así que Hitler, ante esto, lo pusieran en una situación. La batalla de Iwo Jima. Entre febrero de 1944 y 1945, se desarrolló una de las batallas más sangrientas del Pacífico, la batalla de Iwo Jima. Iwo Jima, una isla volcánica a 1300 kilómetros al sur de Tokio, era vital para Japón, pero estratégica para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tomarla permitiría establecer una base aérea desde donde sus bombarderos B-29, escoltados por cazas P-51 Mustang, pudieran atacar Japón con más precisión, y sin ser detectados por los radares enemigos instalados en la isla. Los B-29, con una autonomía de 6,000 kilómetros, cargaban hasta 9,000 kilogramos de bombas, y los P-51, considerados los mejores cazas del momento de las tropas estadounidenses, tenían un alcance de 3,000 kilómetros. Pero Japón no iba a ceder fácilmente. Con 21,000 soldados, los japoneses construyeron un verdadero infierno subterráneo. 18 kilómetros de túneles, búnkers y posiciones camufladas, preparados para resistir. Sin suministros ni apoyo exterior, pero con estrategia y determinación, esperaban la ofensiva. Estados Unidos, por su parte, movilizó 70,000 marines, 500 barcos y 4,000 aviones. El 16 de febrero de 1945 comenzó el bombardeo previo. El 19, 30,000 marines desembarcaron. La resistencia fue brutal. Los japoneses esperaron a que avanzaran 150 metros para desatar su artillería. La arena volcánica dificultaba todo, hasta cavar trincheras era imposible. El punto clave: el monte Suribachi. A 166 metros de altura, quien dominara esa elevación, dominaba la isla. Luego de duros combates, los marines lo tomaron y allí, días después, se capturó la icónica foto del izado de la bandera estadounidense. Pero la lucha no terminó ahí. Los combates continuaron en el norte de la isla con ataques nocturnos desde túneles y una feroz última resistencia el 25 de marzo, donde más de 300 japoneses murieron en un ataque suicida. Finalmente, el 26 de marzo de 1945, Iwo Jima cayó. La batalla dejó 24,000 bajas estadounidenses, de las cuales 4,200 fueron muertes. Por parte de Japón, 21,000 soldados murieron y solo 216 fueron capturados con vida. Aunque no tuvo el impacto militar inmediato que se esperaba, Iwo Jima fue un ensayo sangriento para lo que vendría en Okinawa, otra isla ubicada a 640 kilómetros al sur de Tokio, y uno más de los motivos que justificaron, para Estados Unidos, el uso de las bombas atómicas meses después. Y así acaba la batalla de Iwo Jima. La batalla de Berlín, librada entre abril y mayo de 1945, fue el último gran enfrentamiento en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y el capítulo final del Tercer Reich. Pero, ¿cómo terminó Alemania acorralada en su propia capital? En 1941 Alemania parecía invencible, pero Hitler cometió un grave error. Rompió el pacto de no agresión con la Unión Soviética e invadió su territorio bajo la llamada Operación Barbarroja. Al principio la ofensiva fue un éxito gracias a la Blitzkrieg, pero el crudo invierno ruso, la resistencia soviética y los errores estratégicos hicieron fracasar la campaña. Ese fue el comienzo del fin para la Alemania en el frente oriental. La batalla de Stalingrado, 1942 y 1943, fue un desastre para los nazis. El sexto ejército alemán fue completamente rodeado y destruido. Y en Kursk, en 1943, Alemania intentó recuperar la iniciativa con la mayor batalla de tanques de la historia, y donde fue un fracaso total, y desde entonces el Ejército Rojo tomó el control de la guerra en el este.
En 1944, la operación Bagration aplastó el grupo de ejército centro-alemán. Los soviéticos avanzaban sin freno hacia Berlín, y al mismo tiempo los aliados presionaban desde el oeste, y Alemania estaba rodeada sin aliados ni reservas. El 16 de abril de 1945, el Ejército Rojo lanzó su ofensiva final sobre Berlín. La primera línea defensiva alemana en las colinas de Silo fue superada tras intensos combates, y a partir de ahí el avance soviético fue imparable. El 20 de abril, día del cumpleaños 56º de Hitler, Berlín era bombardeada sin descanso. La ciudad estaba defendida por restos del ejército, adolescentes y civiles armados, y Hitler se refugiaba en su búnker cada vez más desesperado. Y el 30 de abril de 1945 se suicidó junto a Eva Braun. Sus cuerpos fueron quemados por orden suya para evitar quedar como Mussolini como un trofeo público. Ese mismo día, el Reichstag fue tomado por los soviéticos. Aunque ya no tenía funciones políticas, su captura fue simbólica, ya que significaba la caída del nazismo. Y el 2 de mayo Berlín se rindió oficialmente, y el 8 de mayo de 1945 Alemania firmó la rendición incondicional. Y con esto la Segunda Guerra Mundial en Europa había terminado. Las consecuencias que dejó esto fueron las cifras brutales de más de 3.500 muertos, la ciudad de Berlín en ruinas, y numerosos abusos cometidos durante la ocupación soviética como represalia por los crímenes nazis. Pero la victoria también dio un paso a algo más, una Europa partida entre este y oeste y el inicio de la Guerra Fría.